Hola, soy Mariano Puyol. Estamos en un nuevo capítulo de Reino Fútbol. Es un placer estar acá en Minuto 90 con uno de los grandes referentes de la historia de la Universidad de Chile, simplemente un capitán, lo dice este libro también, el señor Mariano Puyol, invitado, ¿no?, a Reino Fútbol. ¿Cómo estamos, Mariano? Gusto verlo Muy después de bien. un rato. No, gusto a ti de verte también. Muchos años de fútbol conociendo a tanta gente y me da gusto verte. Así que encantado de estar acá. Alguna vez lo conversamos, Mariano, me acuerdo que estábamos en una comida y nos preguntaron por los ídolos históricos de la U, y yo decía, están los ídolos históricos como Leonel, están los ídolos de una época gloriosa de la U, están ídolos como el Matador Sala, otra época gloriosa de la U, pero hay un ídolo muy especial para la gente de la U, muy especial para la gente de la U, que fue ídolo en un periodo complicado, y ese era usted, que fue un gran referente de la U, la gente lo ama, hay una generación que lo tiene muy, muy arriba, porque usted le puso el pecho al Alfaro en un momento difícil de la U. Claro, era difícil quedarse en la U en esos momentos. Estamos hablando básicamente de los 80 años completa. 80 y los principios de los 90. Claro, me tocó estar durante toda mi carrera en la U, más las malas que las buenas, donde el club estuvo a punto de desaparecer 2 veces, en cosa de días, y donde era realmente difícil estar. Era una hazaña quedarse en el club. Y no solamente yo, sino que nos quedamos varios. Y bueno, fue etapas que marcaron mucho. A mí me marcó mucho esa etapa, por lo difícil que era jugar en la U, con lo grande que era la U en su historia, ¿no? Después del ballet, después de haber estado yo en alguna oportunidad, una persona que es hincha de la U, que sabe mucho de la U, me dice que yo era el único que he estado en las 3 administraciones del club. Y claro, yo llegué a la U cuando el fútbol pertenecía a la Casa de Estudio, era una rama más de la Casa de Estudio. En ese tiempo la Universidad de Chile tenía básquetbol, voleibol, fútbol, tenía una gama de variedad de ramas deportivas, y el fútbol era una de ellas. Pues claro, yo llegué ahí cuando la sede estaba en Santa Lucía, donde los profes que yo tenía eran profesores de la Facultad de Educación Física de la Chile, junto con gente del ballet, o sea, una mixtura espectacular la que me formó, no solamente a mí, sino que a tantos jugadores que, si no llegaron a jugar al primer equipo, se hicieron hinchas de la U. Y bueno, después tuve la Corfuch, cuando se crea la Corfuch, y después la alcancé a estar ya como entrenador en la Sociedad Anónima. Entonces, yo tengo más de la mitad de mi vida en la U. Una vida ligada a la Universidad de Chile, desde periodos muy completos. ¿Cómo le explicamos a la gente que es más joven, por ejemplo, que vea una institución, ¿no?, y que siempre le exige títulos y todo, y que está muy bien, por supuesto, que tiene una infraestructura, que tiene un campo de entrenamiento que es fabuloso? ¿Cómo era la U en ese tiempo? Porque me acuerdo que habían situaciones muy precarias y que los jugadores llevaban el carro para que la U no se hundiera. Bueno, claro, muchas veces los más jóvenes no tienen idea de esa historia. Y yo cuando salí de la U, ya como entrenador que el 2010, que fue la primera vez que, bueno, yo salí para el 2006, cuando la U quiebra, después regreso, y después vuelvo a salir cuando la U ya es Sociedad Anónima, y el 2010 salgo de la U. Y yo empiezo a hacer foros para que el hincha se enterara de cómo era el club del cual me tocó a mí jugar y defender. Entonces muchos se quedaban sorprendidos de que en la época de los 80, por ejemplo, cuando yo les contaba que el club estuvo a punto de desaparecer 2 veces, cuando en ese tiempo estaba... siempre el club fue muy político, ¿ah? Y eso uno después con los años empieza a darse cuenta de eso. Estaba Ambrosio Rodríguez de presidente, y él sale,
el club nos debían como 2 o 3 meses. Éramos gitanos, andábamos entrenando en cualquier cancha que nos prestaran, porque ni siquiera había para arrendarla. Y el club queda acéfalo, no había dirigencia, no había nada. En ese tiempo el rector de la casa de estudio, que era un rector designado, se presenta y dice: si no se hace nadie cargo del club, el club desaparece. Y hasta aquí llegan, en pleno campeonato. Y entonces cuando yo cuento esas cosas, el hincha se sorprende. Cuando el peor momento yo creo que fue cada vez que yo volvía a la U, yo salí muchas veces a la U, pero cada vez que yo volvía lo encontraba peor. Y yo creo que donde ya fue que tocó fondo fue cuando yo volví después de México, me voy a La Serena, tuve un semestre ahí y regreso a la U, siempre pensando en regresar a la U. Y ahí me encontré con un club que estaba desmembrado totalmente, carente de todo. Las pelotas las cuidábamos que si fueran nuestros hijos porque eran muy limitados. Teníamos un solo juego para jugar. Y era muy... Y después me acuerdo que llega el Pato Yáñez con todo el bombo. El Pato le entró de depresión cuando llegó a la U. Sí. Es que el Pato llega el 90. Claro. Y esa fue la etapa dura del club, que también estuvo a punto de desaparecer ahí. Cuando se va Rodrigo Norero, que era el presidente, y quedó acéfalo el club, y llega también el rector Lavado, también dice: bueno, si no se hace nadie cargo de la universidad del club, el club desaparece. Y nadie quería hacerse cargo hasta que aparece el doctor Orozco. Aparece el doctor René Orozco. René Orozco. Y ahí empieza nuevamente la U a levantar. Pero fue una época muy, muy difícil, sobre todo en la parte deportiva. Yo creo que fue de mucho coraje. Hubo planteles de mucho coraje. ¿Por qué crees que tu figura se arraigó tanto en el hincha de la U? Hay una generación, yo diría, no sé, que hoy día debe tener 50 para arriba, que tú le decís Mariano Puyol y prenden vela, digamos. O sea, ¿por qué crees que...? Y jugaron muchos jugadores en esa época. Lo que pasa es que yo al principio no entendía. Uno ya más viejo empieza a entender muchas cosas, pero a mí me causaba curiosidad de que yo fuera un referente del club. Si yo nunca gané nada. O sea, yo gané un torneo Payagol, que fue una final con Colo-Colo el año 79. Una final en el Estadio Nacional que la ganamos 2-1, que fue mi único título. Y todo lo demás fue remar contra la corriente. Y yo creo que fue una etapa donde yo siento, y esto yo lo corroboré con el libro, que con el libro he ido a muchas actividades de comunidades de la U, porque hay muchas. Y claro, yo siento mucha cariño de la gente, afecto de la gente, y se emociona porque se hicieron hinchas. Yo creo que en esa época fue donde más hinchas se hicieron de la U, porque la U era un equipo que estaba cuesta arriba, que no tenía nada, y era lo que vivía la gente también en esa época. Entonces se identificó mucho con el club porque era como su vida, y eso muchos hinchas me lo hicieron saber. Y bueno, yo estaba ahí. Era un jugador que yo podría haber hecho otra carrera, porque si hubiese querido hubiese seguido en México, hubiese estado quizás hasta el día de hoy en México, no sé. Pero yo siempre quise volver a la U, y quise volver justo cuando el club estaba mal. No es que yo eligiera volver a la U cuando el club estaba mal, sino que yo quería volver a la U nomás. Pero me encontraba con que el club estaba muy mal. Y claro, yo era un jugador que prioricé la U más que mi carrera, siendo un buen jugador que podría haber tenido otra carrera en otro lado. Siempre opté por quedarme en el club. Entonces yo creo que eso la gente, el hincha, sobre todo en mi generación, lo valora. Fuiste compañero en esa época de notables jugadores en la U, y te quiero preguntar por algunos, pero te quiero preguntar en particular porque tú decías que estaba vinculado con la universidad. Y estaba, por ejemplo, Manuel Pellegrini en ese equipo. Manuel Pellegrini solo jugó en la U, no jugó en otro, y además estudiaba al mismo tiempo en la universidad, ¿no? ¿Cómo era Manuel en aquel tiempo? ¿Cómo lo veías tú? ¿Veías que tenía pasta de entrenador en algún minuto? Bueno, esa generación que a mí me tocó, yo subí al plantel a los 17 años, cuando Lucho Ibarra
Me sube al plantel, debuté a los 17 años. Me voy a préstamo, un año a Concepción, y regreso a la U, a esa U donde había un plantel que habían 7 jugadores estudiando en la universidad. 7. Eso hoy en día es impensado. Entonces, estar en un plantel de ese nivel de calidad, no por la cosa académica ni por la intelectualidad de ellos, sino que por la calidad de personas que son. Pellegrini, Arturo Salá, Vigorra, Ashworth, Socia, Carvalho, Arangui, Juan Soto, de los que me acuerdo. Después viene la generación mía, que era Sandrino Casté, Mondaca, en fin, Mosquera. Pero esos jugadores era increíble ser compañeros de ellos, porque tenía que estar a la altura. O sea, y todos ellos fueron entrenadores, y eso porque tuve la suerte de tener a Fernando Rivera. Yo llegué del préstamo cuando estaba Fernando Rivera, y uno cabrón no escucha que Fernando Rivera salió tercero en el Mundial, pero nada más. Pero cuando tú lo tienes al frente... ¿Cómo era Fernando Rivera? ¿Cómo era con usted? ¿Sabes lo bueno que tenía don Fernando? Que era... lideraba, él tenía un gran liderazgo y era muy consecuente. Y sabes que lo que más recuerdo de él es que el jugador de jerarquía y el jugador que estaba recién valía lo mismo. Y eso siempre lo mostró. O sea, él renunciaba por un jugador que estaba recién en el plantel porque no lo cumplieron algo. Daba lo mismo que el jugador de trayectoria, ¿no? Y él tenía un gran liderazgo de eso. No era tanto de cancha, fíjate. Él era esas personas que tú las ves al frente y tienen un carisma especial. Y son... Bueno, son diferentes, pero son personas que te marcan porque son muy consecuentes con lo que dicen y hacen. ¿Cómo eran los superclásicos en ese tiempo, Mariano? ¿Cómo te fue en los superclásicos con Colo-Colo? Que muchos son partidos distintos, ¿no? Sí, bueno, son clásicos que se vienen jugando desde cadete. Pues hoy en día eso es raro. Yo jugaba en cadete con Raúl Ormeño, con Lizardo Garrido, con los que yo me acuerdo. Habían 4 o 5 jugadores de Colo-Colo que después nos topábamos en el primer equipo y nos seguíamos dando con todo. Entonces... Y después no pasaba nada, terminaba el partido y ahí terminaba todo, ¿no? Pero era, de hecho, hasta yo me acuerdo que en un clásico terminamos el partido, creo que empatamos, no me acuerdo bien, sí, empatamos a 2, y Raúl Ormeño me dice, oye, nos vamos a juntar en un restaurante que está en Providencia, en una Punta de Diamante que ya no está, para que vayan. Y yo fui, que no me acuerdo si fue con Mondaca, y fuimos a un asado, una parrilla después del partido, con la gente de Colo-Colo. Y después venía el partido de vuelta y nos volvíamos a dar con todo. Entonces, yo creo que en ese aspecto éramos de categoría. O sea, el fútbol se acababa cuando terminaba el partido. Y después el compartir y la convivencia con ellos era de respeto. De respeto. Hay varios que son bien amigos hasta hoy día. Porque la gente de Colo-Colo dice lo mismo, que era así, que era muy buena onda y todo. De hecho, cuando Colo-Colo sale campeón de Copa Libertadores, Luis Chivarra me dice, yo era capitán en ese momento, me dice, ¿qué te parece si vamos a saludar a Colo-Colo al Monumental? Y perfecto, vamos, y fuimos todos al plantel de la U a saludarlo. Y 2 meses después jugábamos con ellos. Y yo creo que ese es el clásico que más recuerdo. Yo, aparte de la final con Colo-Colo que ganamos, el clásico que más recuerdo fue ese, porque estábamos, la U era pero, totalmente descuartizada, o sea, desmembrada de todo. ¿Cómo será que no teníamos ni autos ni siquiera para ir al Monumental? Ni nos concentrábamos, ni siquiera almorzábamos. En esa época nos íbamos directamente al estadio, de la casa al estadio. Y un dirigente, bueno, ofreció el almuerzo para por lo menos reunirnos en el almuerzo y de ahí al Estadio Monumental. Y nos fuimos en taxi, pues nos alcanzaban todos los autos para todos los jugadores y ni nos pifiaron, po. O sea, llegar al Estadio Monumental
y pasamos sin pena ni gloria para ellos. Po. Entonces eso era... Y nosotros peleando el descenso nuevamente. Pero salimos a la cancha, me acuerdo, a calentar y la mitad del estadio era azul. Po. Eso sí que fue increíble. Estábamos peleando el descenso y la mitad del estadio azul. Y eso yo lo relato ahí en el libro porque fue el partido que más recuerdo de los clásicos, porque habían compañeros, después del partido nos dicen que nos quedemos a la gente de la U le dicen que se queden mientras se desaloja la gente de Colo-Colo. Y estuvimos 15 minutos ahí en la cancha con la gente de la U y la gente de la U cantando todo el rato cantando. Habían compañeros que se emocionaban de ver eso. ¿Ese partido cómo terminó? Perdimos 2-0. Fue el 2-0, ¿no? Perdimos 2-0, no teníamos por dónde ganar. Sí. Pero fue un partido que se jugó con mucho... bueno, de todo esto de la pasión, de todo, pero fue un partido muy sentimental. Porque ni siquiera teníamos camiseta para cambiarnos el entretiempo. La U llevaba mucha gente a todos lados. En ese tiempo llevaba mucha gente. En ese tiempo no había foro, no... Claro, el estadio, claro. La mitad era y había público visitante, claro. La mitad del estadio Monumental era azul y nosotros estábamos peleando el descenso nuevamente. Estábamos por no descender. Y esa gente, por eso yo digo que la gente de la U es a todo terreno, o sea, no son gente que no tiene que, no son de la U por el resultado. ¿Te lo hacen sentir todavía? Cuando te topas, cuando vas al estadio, cuando te paran en la calle. Bueno, ahora con el libro hemos ido a varias partes a presentar el libro, hinchas de la U o comunidades de la U que se organizan para ir a mostrar el libro, y porque el libro no habla tanto de mí, yo hablo más que nada del club que me tocó estar, cómo era, porque a mí me interesaba esa parte, que el hincha, los más jóvenes especialmente, conocieran esa historia de cómo era el club en los años 80, a principios de los 90. Un club carente de... Un club que tenía todo, en los años 70, todo para hacer... Tenía el Parque Araucano, tenía el Sausal, tenía el Almendral, tenía el Estadio Recoleta, y todo eso lo perdió. Y perdió eso y mucho más. Entonces... Era un club muy difícil de estar ahí. Por eso yo en el libro también hago un reconocimiento a muchos de esos jugadores poco conocidos que se quedaron en el club. Sí, hubo gente que le puso el pecho a las balas en el momento más difícil. Incluso gente de Colo-Colo. Yo me acuerdo de Hugo Bello, jugó en Colo-Colo. Sí, él parte en Colo-Colo, claro. Parte en Colo-Colo, claro. Y sí, estaba en la U. El Patato Martínez. Alex Patato Martínez, lateral izquierdo. De los que me acuerdo, yo tuve Rodolfo Dubó. Mucho antes, la época de los años 84, estaba Oscar Vid. Bueno, muchos jugadores que se quedaron en la etapa mala del club, donde no pagaban, si tuve el tema que, aparte de no tener nada, te debían 2-3 meses. Entonces era difícil estar. Cuando es la U hoy día, cuando es la U, ¿qué te pasa con la U actual? Bueno, la verdad que es lo que está pasando hoy actualmente igual da pena, porque yo conocí otra U, conocí una U donde todo el mundo se vinculaba, hinchas, jugadores, dirigentes, divisiones inferiores. Todos se vinculaban con todo, o sea, eso un club se hace así, y ese club conocí yo, y hoy en día lo que está pasando es realmente penoso, o sea, bueno, la justicia dirá en el tiempo, pero verla de que yo conocí personas íntegras en el club, íntegras, a veces a lo mejor con mucho conocimiento, pero eran personas íntegras, o sea, tú las conocías y tú sabes que eran personas confiables. No había duda de eso. Y eso cambió. No le quiero echar la culpa a la sociedad anónima, porque la sociedad anónima han sido de dulce a gras también, porque
económicamente el fútbol está mejor, no hay sueldo impago como se veían antes, sí. Pero lo que permitió a la sociedad anónima es que se metiera mucha gente que no es de fútbol, porque es un negocio, y cuando está el negocio entra cualquiera sin importarle nada. Yo tengo mala experiencia con la etapa de entrenador mía. Yo tuve más de 15 años como entrenador de división inferior en la U. Muchos de esos años tenía la sub-20, la serie más grande. Y cuando entré en la sociedad anónima al club, que fue el primer año que estuvo Arturo Salá, que Arturo Salá logró blindar siguiendo club, pero se va Arturo y no fue... yo nunca me imaginé que iba yo desear salir del club, porque sentí que perdías toda autonomía como entrenador. Una de las cosas más valiosas que tiene un entrenador es su autonomía, su investidura para determinar todo lo que tenga relación con el fútbol. Y eso se perdió con la sociedad anónima. Ya no dependía de nosotros, los entrenadores, las directrices del fútbol. ¿La definían ellos, los dueños? Tuve esa experiencia. Y el 2010 fue realmente terrorífico. O sea, yo tenía la serie más grande, pero fue una lucha todo el año de poder mantener mi autonomía como entrenador. Y al final fue difícil. Yo salí ese año 2010. Les costó al gerente que estaba en ese momento de divisiones inferiores, les costó 3 reuniones con el directorio echarme. Al tercero me echaron. Pero la verdad que yo deseaba salir porque no podía seguir ahí siendo un número y escuchando gente que no es de fútbol. ¿Sí? Eso es lo más penoso. Se metían en el equipo, en las decisiones, juega este otro, queremos hacer esto otro. Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, yo tuve una experiencia. En ese tiempo estaba Héctor Pinto de jefe del área formativa y los accionistas de ese entonces nos piden una reunión para informar de cómo se captaban jugadores en divisiones inferiores, qué es lo que se hacía en divisiones inferiores. Bueno, hace una exposición Héctor Pinto y uno de los accionistas, no voy a dar nombre, uno de los accionistas pregunta, ¿y jugadores de otro equipo? Entonces Héctor le dice, sí, pero eso cuesta plata. Bueno, ahora hay plata. Vean jugadores de otro equipo. Y nosotros, y esto en ese club cuerpo técnico que era Héctor Pinto, Vladimir Vigorra, yo no me acuerdo quién más estaba ahí. Éramos los 3 que estábamos en esa reunión. Y nosotros, como ya conocíamos todos los jugadores que habían en nuestro equipo, nosotros empezamos a informar a los jugadores que podían llegar a la U. Los que podían llegar a la U, que tenían el perfil de la U. De 30 jugadores, 35 jugadores que informamos, que hicimos un informe, llegaron 7. Vargas, Arangui, Mena, no me acuerdo cuáles eran los otros nombres, pero eso lo hicimos nosotros. No lo hicieron ellos. Y después de la reunión me acuerdo que salimos, bajamos, estábamos en el Caracol y me toma un accionista, me dice, Mariano, conversemos, y nos fuimos caminando hacia la cancha y me dice, mira, yo soy del directorio de la Viña Tanto, me nombró 5 directores donde él participaba. Y después me dice, para mí no hay nada más adrenalínico que tomar decisiones acá en el club. Y cuando me dice eso, yo dije, oh, no, estamos hasta acá. Y es lo que pasa en el fútbol. Era un juguete. Porque imagínate que para una persona que con esa capacidad de económica que tiene, que donde participan 5 directorios de 5 empresas, para él es más adictivo tomar decisiones en el club. Una persona que nunca ha estado en el fútbol. Entonces, al menos yo lo que siento que en el club entró la sociedad anónima, pero aquí lo que hicieron ellos es que en vez de poner
la empresa y el fútbol arriba, pusieron el fútbol abajo y la empresa arriba. Claro. Y ahí se trastoca todo. En esos años, ¿no? De técnico de inferiores, donde ves a los chicos recién partiendo todavía. ¿Qué recuerdos tienes de algunos buenos jugadores? Si tuvieras que hablar de algunos buenos jugadores que tuviste en la U. Bueno, es varios. Yo tuve de los 15 años que estuve ahí, o 16, casi 10 años estuve en la sub-20. Entonces, era la serie más importante. Siempre tuvimos, porque yo me especialicé en la formación. Yo nunca quise dirigir en los primeros equipos competitivos. De hecho, me ofrecieron a mí, pero yo porque quería quedar en la U. Y también quería transmitir lo que a mí me transmitieron cuando yo era cadete. Y yo creo que lo más importante es que muchos de esos jugadores llegaron al primer equipo en esos 10, 11 años, que no fue solamente un trabajo mío, sino que era un trabajo de todo el equipo de técnicos que habían en ese entonces. Estoy hablando yo de gente de una experiencia espectacular en la formación, como Héctor Pinto, Lucho Rodríguez, Vladimir Vigorra, estaba Gualo Míguez, que ahora está en Colo-Colo, César Bacha cuando estaba en divisiones inferiores. No, había una gente con una expertise en la formación extraordinaria y conocedor del club, si eso es lo más importante, conocedor del club. Y nosotros sabíamos que lo de cancha uno puede enseñar muchas cosas en cancha, pero lo más importante era decirle al jugador que para ser futbolista profesional de la Universidad de Chile tiene que pagar un costo. Y ese costo es comer, dormir, pensar, soñar en fútbol. Soñar en jugar en la U. Que esa es su primera prioridad, formarse para jugar en la U. Y eso siempre uno lo transmitió, porque a mí me lo transmitieron. Y de todos los jugadores, imagínate que la primera juvenil que tuve yo estaba Gamaliel García, estaba John Valladares, que ahora está en la U, estaba de los que llegaron ¿cómo se llama el caballero del gol? Marco Lea, Alex von Schwedler, Marco González. Y después tuve otra juvenil donde estaba Felipe Seymour, Corocho Iturra, Ángel Rojas, Erespino, Gerson Opaso, Marcelo Díaz. Después tuve el Pepe Rojas. O sea, tuve muchos jugadores que llegaron al primer equipo, llegaron a esa juvenil. Para nosotros siempre fue muy importante la juvenil. Hasta la 17 era mucha formación. No era... siempre nos interesaba de que jugaran bien más que el resultado. Y que también sintieran cómo se juega ahí en la U. Cómo se juega, o sea, enseñarles cómo se juega en la U. Y la juvenil siempre nosotros le poníamos todas las fichas. Y nosotros, de los 9, 10 años con la juvenil, nosotros salimos campeones en 4. Año por medio salíamos campeón con la juvenil. Entonces, cuando salía una juvenil campeona, nosotros sabíamos que de ahí teníamos 5 o 6 jugadores para el primer equipo. Y así sucedió. Bueno, los jugadores que nombraste son todos muy, muy de la U, digamos. Son todos muy identificados con la U. Todos se dieron la vuelta. Hoy día Colocho estuvo trabajando en la U, Marcelo Díaz está jugando en la U todavía después de darse la vuelta. Todos quieren volver a la U. Todos quieren volver a la U. Y ese trabajo lo hicimos bien. Yo creo que toda esa generación de entrenadores que estuvimos durante esos años hicimos muy bien la pega ahí. Mariano, ¿por qué sale un libro? Hoy lo estamos mostrando simplemente un poquito. Bueno, el libro sale, la verdad que nunca pensé escribir un libro. Fue por intermedio de una persona que yo la conocí cuando yo salí de la U el año 2010, yo me puse a hacer los foros esto. Y esta persona administraba el restaurante, hincha de la U, muy hincha de la U. Y él me ofreció un restaurante acá en Bellavista para hacer los foros. Entonces iba la gente de hinchas de la U. Yo llevaba un invitado, me acuerdo ya para tomar Don, Sergio Vargas, más o menos de esa generación, y para que ellos contaran su historia del club. Y fue muy bonita esa experiencia porque el hincha de la U tenía cercano ahí y compartí con sus ídolos. Sandrino Casté, me acuerdo que fue muy emotivo cuando yo lo llevé también. Y bueno, y de ahí pasan los años y este muchacho Omar, hace como 3, 4 años atrás me dice: profe, ¿por qué no escribo un libro? Y yo le dije: ¿cómo escribo un libro si yo no gané nada? Porque Lucho Muro escribió un libro,
todos los libros que hay son los libros de los títulos que la U ganó, relata los campeonatos, y yo dije, ¿voy a relatar? Entonces me decía, pero, profe, relate cómo era la U. Esa historia no la conoce nadie. Y el libro salió, nos costó 3 años hacerlo. Lo teníamos listo el año pasado. Y estábamos ahí con la duda, bueno, ya, imprimamos. Y salió bien, salió bastante bien, porque yo quería que hiciera un libro que se leyera en una tarde, no un libro que tenías que dejarlo para el otro día, sino que un libro que tú lo agarras y lo lees en una tarde. Porque más que nada era, más que contar mi historia como jugador, era contar el club que me tocó estar. Siempre fue mi gran motivo al escribir el libro. Una historia que vale la pena conocer, y hubo un capítulo muy especial además de Reino Fútbol que vale la pena compartir con todos ustedes que están del otro lado. Don Mariano Puyol, como siempre, un gusto conversar con usted y muchas gracias por haber venido a hacerse un tiempo, que sé que está medio apurado, como para conversar con Minuto 90. No, gracias a ti, Cristian. Siempre es grato hablar de fútbol y de la U. Y gracias a ustedes, gente, por estar acá en el Minuto 90. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Van a llegar ahí todas las notificaciones de estos contenidos y todas las conversas que hacemos acá en Minuto 90.